comenzar con el estudio del día de hoy, que es el estudio número 8, ¿verdad? La parashá número 8, porción bíblica número 8 del estudio anual, y tiene como título "Y envió", ¿verdad? Y envió. Vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te damos gracias por este día de reposo, por este día de Shabbat, que dices en tu palabra que lo hiciste por bien de nosotros, porque querías que aprendiéramos de ti, que tú trataras con nosotros en un día apartado, que aún descansáramos y pudiéramos poner nuestros oídos atentos a ti, para que nuestra alma, nuestra mente sea reconfortada, para que aprendamos que tenemos que corregir en nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Te pedimos por aquellos que están conectados en línea, por los que pueden llegar en camino. Y te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que aún tienen que trabajar parte del día, que tú los ayudes, Señor, que tú los guardes, les abras puertas. En el nombre de tu Hijo, Yeshua. Amén. Está basada en el libro de Génesis, capítulo 32 al capítulo 36. En el libro de Oseas, capítulo 11, verso 7 al capítulo 12, verso 12. En el libro de Abdías, capítulo 1, del 1 al 21. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, del 1 al 13. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, del 1 al 12. El contexto de esta porción bíblica, ¿verdad?, es cuando Jacob, ¿verdad?, después de haber trabajado para su suegro, ¿verdad?, primero por en lo que él creía era su esposa Raquel, ¿verdad?, y luego pues resultó que fue primero Lea, ¿verdad?, luego ahora sí por su esposa, la que él amaba, aunque Lea también fue su esposa, ¿verdad?, se casaron. Después tiene por el problema de los hijos, ¿verdad?, de que no daban a luz hijos, pues mediante concubinas, ¿verdad?, él va haciéndose de familia. Y en este contexto, ¿verdad?, él ya tiene 11 hijos, ¿verdad? 11 hijos, 2 esposas, ¿verdad? Y 2, por así decir, concubinas, ¿verdad? En total 4 mujeres. Y habiendo quedado en paz, ¿verdad?, con su suegro, en buenos términos, el Señor le había dicho a Jacob que se regresara, ¿verdad?, a la tierra de donde procedía, ¿verdad?, a donde había nacido, donde estaba su padre, donde estaba cercano por ahí su hermano, ¿verdad? El Señor le dice que se regrese, ¿verdad?, que se regrese a esa tierra y que Él va a ayudarlo, ¿verdad? Ya sabemos que viendo nosotros desde acá, desde fuera, ¿verdad?, después de miles de años de estos sucesos, pues sabemos que todo era parte del plan de Dios, ¿verdad? Porque ese pueblo tenía que regresarse, crecer, ¿verdad? Luego dárselo del Egipto, ¿verdad? Luego darse todas aquellas situaciones antes de la llegada de Moisés, después la llegada de Moisés, la instrucción, y todo apuntando hacia que un día de ese pueblo naciera él, Mesías, ¿verdad?, el Redentor. Entonces sabemos nosotros, gracias a Dios, ¿verdad?, desde afuera, ¿verdad?, que nos toca ahora vivir una época donde eso ya está escrito, ¿verdad? Pues nos damos cuenta que todo eso era capítulos del plan de Dios, ¿verdad? Capítulos del plan de Dios en el que cada uno de estos personajes tenía un capítulo, una parte, ¿verdad? Era una parte de toda esa historia, ¿verdad? Entonces, cuando Jacob empieza, ¿verdad?, ese viaje de regreso, pues hay que meternos un poco en la mente de Jacob, ¿verdad? Va a regresar a donde está su hermano,
un hermano que lo quería matar, ¿verdad? Él tuvo que salir prácticamente huyendo, aunque el pretexto era que buscara mujer en otras tierras, ¿verdad? Con su parentela, pero sabemos que en realidad el trasfondo era que sí, también buscar esposo y formar familia, ¿verdad? Pero en realidad era más huir, ¿verdad? Huir por el peligro en que estaba, porque si su padre moría, pues su hermano se iba a vengar, ¿verdad? Él había salido, ahora sí como decimos, ¿verdad? Brinco de mata, ¿verdad? Huyendo ahí, que se escondió y llegó a donde estaban unas rocas, ¿se acuerda que hizo ahí una, las tomó de cabecera, luego ungió una roca, ¿verdad? En un lugar que él se dio cuenta que decía la escritura casa, que él dijo casa de Dios es aquí, ¿verdad? Donde ve esa escalera que luego nos es revelado que es Yahshua, ¿verdad? Que es Yahshua, es una prefiguración de Yahshua, de Jesucristo, que él sería la piedra angular, ¿verdad? Esa piedra que en profecía Jacob levanta, ¿verdad? En ese día y la unge y la pone ahí como señal, ¿verdad? Todo eso había pasado, lo de sus suegros, sus hijos habían nacido, etcétera. Pero entonces él, claro que está preocupado, claro que está asustado, porque sabe que regresar puede costarle la vida. Está preocupado por su familia. Antes era un hombre que como sea, los que somos, los hombres sabemos, ¿verdad? Nosotros mismos, pues fuera yo solo, como decimos, ¿no? Pues no pasa nada, ¿verdad? La libro ahí, lo que sea. Pero ya con familia, ya con hijos, con esposas, con sirvientes, que él también es responsable de sus vidas, ¿no? Lo que en la escritura decían, casa de Jacob, no se refería nada más a sus hijos, ¿verdad? También a sus empleados, ¿verdad? A sus siervos, que le debían lealtad, que lo respetaban como padre, que, ¿verdad? Se sometían a su autoridad y que él era responsable de sus vidas también, ¿verdad? Aún de los pobres animalitos, todo, ¿verdad? Entonces, con todo ese peso, pues podemos entender a un Jacob preocupado, ¿verdad? Preocupado por este asunto, porque él lleva todas esas vidas a sus espaldas, a sus hombros, ¿verdad? Y lo que les pueda suceder en ese encuentro, donde de alguna manera él sabía, ya después de tanto tiempo, por algo Dios trató con él, por algo Dios trató con él, porque aunque lo que él quiso fue aplaudido por Dios, querer ser el primogénito, tomar ese lugar, aunque no le pertenecía, y sabemos que Saúl hizo mal, ¿verdad? En no honrar eso, en vender ese rol que le había dado Dios, todo eso, pero aún así recordemos que no habían sido las formas adecuadas, ¿verdad? Las formas correctas, ¿verdad? Haber engañado a su padre, a su misma mamá, ¿verdad? Haber engañado al papá, que hasta dijo, caiga sobre mí la maldición, ¿verdad? De lo que estamos haciendo, porque pues no era correcto engañar al padre de esa manera, a un hombre ciego, ¿verdad? Entonces, las cosas no se habían hecho de la forma adecuada, ¿verdad? Sabiendo todo esto, pues claro que Jacob estaba preocupado por lo que habría de suceder. Envió Jacob mensajeros delante de sí, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. En ese trayecto en el que él va, vemos que Dios le envía unos mensajeros. ¿Con qué propósito? Seguramente con darle esperanza, confortarlo, ¿verdad? Ante un viaje donde él iba a un encuentro que le causaba temor y que pues sí era algo en incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué podría pasar en ese encuentro? Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Entonces vemos que en ese camino se encontró a unos hombres y dice ahí que a un campamento, ¿verdad? Probablemente esos enviados de Dios, esos ángeles, tenían algún tipo de tienda, algún acampamento ahí en donde él pudo reposar, ¿verdad? Descansar en esa jornada. Él iba de camino a una cita peligrosa, pero en ese camino Dios le dio una estación de descanso, ¿verdad? De confort en ese camino en el que él estaba. Y él lo llama de esa manera, ¿verdad? Campamento de Dios es este, ¿verdad? En medio de su caminar,
Dios le dio ahí una estación de reposo. Algo trató Dios con él ahí. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y vemos que Jacob, después de todo ese trato que Dios había tenido con él, porque cuando él era más joven, él había aprendido y se había acostumbrado a que las cosas le salieran a su manera, ¿verdad? De cierta forma, él se había acostumbrado a que las cosas le salieran a su manera, ¿verdad? Y después Dios trató con él, ¿verdad? Si él fue, por así decir, un engañador o oportunista, por así decir, pues Dios le puso otro más tigre, ¿verdad? ¿Verdad? Uno que lo fue más oportunista y más vivo que él, ¿verdad? Le puso un tigrote ahí, ¿verdad? Y ahí aprendió una lección, ¿verdad? Porque estuvo bajo su servicio muchos años aprendiendo también lo que se siente, por así decir, ¿no? Pero cuando ese tiempo terminó, pues ya Jacob ya había entendido muchas cosas y ahora cuando se acercaba a ver a su hermano, ya lo hacía en una posición de reverencia a su hermano mayor, ¿verdad? De respeto. Mi hermano mayor, mi señor, dice, ¿verdad? Porque él sabía que al final no había sido la forma correcta con la que él había tratado a su hermano, ¿verdad? Independientemente de que claro que Dios no vio con agrado a Esaú y lo que él hizo, ¿verdad? Él era responsable de lo que había hecho, ¿verdad? Haber despreciado la bendición que Dios le había dado en primer lugar a él, ¿verdad? Entonces, también eso es verdad. Pero vemos a un Jacob, ¿verdad? Poniéndose en una posición, ¿verdad? Humilde, de arrepentimiento, de respeto para con su hermano, ¿verdad? Para presentarse con él de una forma correcta. Y le dice, tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, ¿verdad? Y te lo estoy diciendo a ti, Señor, a mi Señor, para hallar gracia en tus ojos. O sea, no vengo a quitarte nada, ¿verdad? Para que no me recibas hostilmente, no creas que vengo contra ti. Ya no soy aquel, ¿verdad? Que venía y te hacía trampa y todo esto que sucedió, ¿verdad? Traigo vacas, traigo todo, no tengas temor de que vengo a sacar algo de ti malo, ¿verdad? En una mala manera, ¿verdad? Toma todo esto en cuenta, ¿verdad? Mi Señor le dice. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y los vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Pues sí, ¿verdad? Vemos y le dicen, no, ahí viene tu hermano. Y se acuerda, yo lo conocía cuando era uno, ¿cómo era? Ahora que viene con 400, pues ay, nanita, ¿verdad? ¿Quién sabe a qué vendrá? Pues claro que había temor en él, ¿verdad? Claro que sí. Y también vemos aquí a un Jacob pensando en la vida de los demás, ¿verdad? Preocupándose por los que él tiene a cuestas, ¿verdad? Por esa familia, esos siervos, esas personas que ahora dependían de él y empieza a hacer un plan, ¿verdad? Bueno, voy a separarlos, ¿verdad? En 2 campamentos, así de perdidas, si uno es atacado, pues los otros que puedan salvarse, ¿verdad? Que salven su vida. Entonces vemos a un Jacob actuando también, ¿verdad? Siendo diligente, aún en su entendimiento. Si su entendimiento le daba para eso, en eso él estaba siendo diligente, ¿verdad? Preocupándose por hacer lo mejor que se podía hacer para preservar la vida de esas personas.
actuando de manera correcta para con su hermano, ¿verdad? Para que la situación tuviera buen término. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahweh que me dijiste, vuélvete a la tierra, a tu tierra y parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas tus misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Eso ya fue el otro día, ¿no? Pero vemos ahí, ¿verdad? A un Jacob que está actuando con diligencia y está buscando ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Está buscando a Dios, humillado delante de Dios, ¿verdad? Buscándolo en humillación. Dice ahí que, ¿cómo cree usted que se fue a la cama él? Pues con todo eso en la cabeza, ¿verdad? Clamando al Señor, preocupándose por los suyos. Entonces vemos a un hombre diligente aquí, como dirían antes las personas mayores. No sé si ese dicho todavía lo alcancen a escuchar los jóvenes de ahora, pero antes se decía, a Dios rogando y con el palo dando, ¿no? No sé si recuerdan eso, muchos recuerdan, que quería decir que sí, rogándole a Dios y buscando, pero haciendo lo que tenían que hacer en sus manos, ¿no? Y vemos aquí a este Jacob haciendo lo mismo, siendo diligente, actuando en arrepentimiento, siendo correcto para con su hermano, ¿verdad? Y también buscando al Señor, buscando su ayuda. Y al otro día él se levanta, ¿verdad? Y empieza a preparar un regalo para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Pues todo, yo creo que todo un rancho, ¿no? Parecía ahí. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te pregunta, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Entonces vemos que Jacob, ¿verdad?, decide honrar a su hermano y le empieza a enviar presentes, ¿verdad? Enviar presentes y con todos sus respetos, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Le envía toda esta cantidad de animales que, pues quién sabe cuántos millones serían ahorita, ¿verdad? En lo que valen cada uno de estas manadas. Y se las envía y les dice, cuando vean a mi hermano, le dan sus respetos, ¿verdad? Y le dicen, mi señor, esto es para ti. Y también vemos a Jacob, ¿verdad? Que estratégicamente, ¿verdad? Le empieza a mandar regalo por regalo, ¿verdad? Bien separadito, bien desmenuzado, ¿verdad? Para que el hermano vea todos los regalos, los aprecie bien, ¿verdad? Vea largo el regalo. Se vea un regalote, ¿verdad? ¿Por qué? También esperando que todo eso trabaje en el corazón de su hermano, ¿verdad? Que vea los respetos de su hermano venir, escuche las palabras de respeto de su hermano, ¿verdad? Vea cada manada ir viniendo, ir llegando y entregándose a él, ¿verdad? Y todo eso vaya trabajando en el corazón de su hermano.
Entonces, mandó también al segundo y al tercero, ¿verdad? Todos esos grupitos. Y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. ¿Verdad? Le está diciendo, son regalos que te envío, hermano, ¿verdad? Son para ti. Espero que los recibas con tu corazón, ¿verdad? Que esto apacigüe tu corazón y después, ¿verdad? Veré tu rostro, a ver si te soy acepto. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. O sea, envió todos los regalos, él se quedó en el campamento, ¿verdad? Esperó a que todo eso trabajara en el corazón de su hermano, ¿verdad? Que todo eso estuviera trabajando en su corazón, ¿verdad? Que su hermano se diera cuenta en qué, con qué bandera venía Jacob, ¿verdad? Bandera de paz, de teshuvá, de arrepentimiento, de una buena forma a ver a su hermano, ¿verdad? En sometimiento a su hermano mayor, ¿verdad? No olvidemos que era su hermano mayor, ¿verdad? Y se levantó aquella noche y unió sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Vemos, ¿verdad? Que pues la angustia en el que estaba preocupado, en la noche no duerme, sino se levanta y mejor pasa a las personas, ¿verdad? Las pasa y se queda él solo ahí. Y en esa soledad es donde él tiene un encuentro, ¿verdad? Con un enviado de Dios, que podríamos decir con Dios mismo, porque iba de su parte, ¿verdad? En representación de Dios, ¿verdad? Entonces tiene un encuentro ahí, ¿verdad? Con el Señor en esa soledad. Después de que está preocupado, atendiendo diligentemente lo que tiene que hacer, tratando de tocar el corazón de su hermano, entonces se queda solo y llega un mensajero a su encuentro. Así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón veía que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob. Y mientras estaba con él en la lucha, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Recordemos que Jacob va a un encuentro del que no sabe si morirán los suyos, o serán tal vez prisioneros, o tal vez su hermano lo despoje de todo, le quite la vida, o hasta no lo mate a él, sino le quite las cosas y a lo mejor sus mujeres y sus hijos. No sabe, ¿verdad?, lo que va a suceder. A ese encuentro va, ¿verdad? A ese encuentro va, y durante esa prueba de angustia se le aparece un mensajero de Dios. Y entendemos entonces por qué Jacob se prende de ese mensajero, ¿verdad? Pidiéndole ¿qué? Su bendición. Porque estaba en medio de una situación tremenda. Porque iba a encontrarse con Esaú. Y quién sabe qué iba a suceder. Y Jacob se prende de ese ángel y le dice, bendíceme, ¿verdad? Bendíceme, porque está en medio de algo, de una lucha tremenda, ¿verdad? En su vida, en ese momento. Esas noches que estamos viendo noche tras noche, pensando, buscando a Dios en semejante situación, angustiado, ¿verdad? Actuando también, ¿verdad? Y en medio de esa angustia ve un enviado de Dios
Y claro que le pide su bendición. Claro que se sujeta a él buscando ser bendecido por él. Y a veces yo veía unos dibujos, ¿verdad? Pues dibujos, ¿verdad? Que hacen los artistas, donde ponen a veces a un Jacob luchando con el ángel, pero así como de poder a poder, ¿no? Así como que mano con mano y, ¿verdad? Como si estuvieran en igualdad de circunstancias, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice el libro de Oseas, capítulo 12, verso 1, que es algo que Dios le habló en ese momento a Israel, a Jacob, en Oseas, ¿verdad? Al pueblo me refiero, ya no a un solo hombre, sino a todo el pueblo, haciéndole recordar cómo en el pasado había tratado Dios con Jacob, ¿verdad? Y en qué circunstancias se había sido, ¿sí? En qué espíritu, podemos decir, en qué espíritu eso se había llevado a cabo. Y vemos aquí en Oseas 12:1, pleito tiene Yahweh con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras, porque en aquel momento, ¿verdad? Israel se había rebelado y pues el Señor estaba tratando con Israel, ¿verdad? A eso se refiere en aquellos tiempos del profeta. Pero aquí nos dice algo, dice, en el seno materno, Jacob, ¿verdad? Tomó por el calcañar a su hermano y con su poder, ¿verdad? Sujetó al ángel y prevaleció. Pero vemos aquí en qué forma había sido eso. Con lloro y qué? Y súplica. Otras versiones dicen, lloró y le rogó en Betel. En Betel le habló y allí habló con nosotros. Vemos ahí que esa lucha que él tuvo con el ángel había sido desde una posición de humildad. ¿Sí me explico? Desde una posición de humildad y de rogarle al ángel, de suplicarle por su ayuda, por su bendición, ¿verdad? Desde una posición de mansedumbre, por así decir, ¿verdad? Donde sujetaba al ángel, lo tenía agarrado y no dejaba que se le fuera, porque le estaba clamando y llorando, ¿qué? Por su ayuda, ¿verdad? Por su bendición, por su protección, por así decir. No que fuera su ángel de la guardia, ¿verdad? No me refiero a eso, ¿verdad? Sino la bendición protectora que pudiera tomar de Dios, ¿verdad? Clamándole por su ayuda en semejante situación en la que estaba, en ese camino en el que él iba a ese encuentro, ¿verdad? Del que él no sabía que iba a suceder y podía perder todo, su vida, la de su familia, todo, ¿verdad? Y en esa posición es donde él está sujetando a ese ángel, ¿verdad? Clamándole, llorándole, suplicándole por su ayuda, ¿verdad? No era una posición de aquí yo te tengo, no, no, ¿verdad? Sino sometido a él, ¿verdad? Ayúdame, no te voy a soltar hasta que digas que Dios me va a ayudar, hasta que me den su bendición, ¿verdad? Y en esta situación tan difícil en la que estoy. Y vemos entonces que el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, ¿verdad? Y pues sí, vemos todo el caminar de Jacob, un caminar de lucha, de ser que le hicieron trampa, de muchas cosas, muchos sinsabores en su vida, y ha tenido que sobreponerse a eso con los hombres y también se ha aferrado a Dios. Y le ha rogado a Dios y le ha clamado a Dios y ha pasado noches enteras agarrado de Dios, por así decir, ¿no? Agarrado de Dios ahí humillado, clamándole y diciéndole, ayúdame, ¿verdad? Ha pasado por todo eso y has vencido, dice. Entonces Jacob le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, ¿verdad? Entonces vemos que Jacob le dice, también dime cómo te llamas, pero ya
Dijo, no, 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 a ver, ¿para qué quieres saber mi nombre? ¿Verdad? ¿Para qué quieres saber mi nombre? Y le dio su bendición, ¿verdad? Le dio la bendición. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y podemos entender, ¿verdad? Un poco lo que dice Jacob aquí. Decíamos en la mañana que algo de esto a veces vivimos nosotros, ¿verdad? Y deberíamos vivirlo más en nuestras vidas. Porque a veces vienen situaciones en nuestras vidas, en la de nuestras familias, que muchas veces fueron provocadas por nosotros, ¿verdad? Como lo estamos viendo aquí, porque no se nos olvide dónde empezó todo este drama, ¿verdad? ¿Cómo empezó todo este drama? Sí, no se nos olvide eso, el origen de todo este asunto, ¿verdad? El desorden en que se hicieron muchas cosas por parte de todos, por parte de Saúl, por parte de la mamá, por parte de Jacob, ¿verdad? Muchas cosas en desorden, indebidas, de la cual surgió todo este drama, esta desgracia, donde uno tiene que huir porque su hermano lo quiere matar. La mamá se quedó sin los dos hijos, pues digo, pues me los van a quitar a los dos, ¿se acuerda? Porque uno quiere matar al otro, entonces tuvo que huir uno y el otro se fue a los montes ahí a hacer su vida con unas mujeres, ¿se acuerda? Todo el drama ahí que había sucedido, que había empezado, ¿verdad? Y a veces nosotros también, a veces tenemos que pasar por situaciones que muchas veces nosotros mismos hemos provocado, que son muchas veces fruto de cosas indebidas, de actos incorrectos, decisiones erradas, de acuerdo no a la voluntad de Dios, al contrario, a veces contra la voluntad de Dios. Y luego suceden cosas. Pero también vemos que entonces aquí Jacob se arrepiente, hace teshuvá, se quiere poner a cuentas con su hermano, ¿verdad? Lo quiere honrar, quiere hacer restitución, está arrepentido, está clamando a Dios, se pone en una posición de humildad, se humilla, le clama a Dios toda una noche ahí clamándole y llorándole. Y cuando se levanta de ahí dice Jacob, he visto a Dios, ¿verdad? He conocido a Dios. Y así también a nosotros nos puede pasar. ¿No le ha pasado que cuando usted se arrepiente de algo que ha hecho y busca a Dios y pasa las de Caín, por así decirlo, buscando a Dios ahí, arrepentido de verdad, se levanta fortalecido, ¿no? Porque ya sabe que se está poniendo a cuentas con Dios, ¿verdad? Y entonces hasta dice, ay, he estado con el Señor este tiempo, aunque sea llorando ahí, chillando, pero ya conozco al Señor poquito más, ¿verdad? En esta situación que estoy, que yo provoqué a lo mejor, ¿verdad? En esta situación he conocido un poco más a Dios. Y así sucede a veces las situaciones, pero también el humillarnos y buscar a Dios en arrepentimiento nos va a hacer conocerlo un poco más. Nos va a llevar a un encuentro con Él. A una noche a lo mejor en soledad ahí, agarrados de Él, pero al otro día, si fuimos sinceros con Él, vamos a haberlo conocido un poco más, ¿verdad? Y algo así le había pasado a Jacob aquí. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera, ¿verdad? Le había quedado una herida ahí, un testimonio en su cuerpo, en su carne, ¿verdad? Porque recordemos, como habíamos dicho, un Jacob que había sido, que había aprendido primero en su juventud a hacer las cosas como quisiera y que le salieran. Después Dios tuvo que tratar con él mucho, ¿verdad? E inclusive ahora eso, sujetar al ángel y aferrarse a él y pedirle su bendición y no soltarlo, eso también tuvo un costo, ¿verdad? También tuvo un costo que él tuvo que pagar. Él tuvo que pagar también un precio por eso. Y ahí, ¡ping!, le tocó la cadera, ¿verdad? Y le quedó chueca, ¿verdad? Marcado ya
Cada vez que caminaba, pues ya se iba a acordar lo que había sucedido. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del mismo muslo, porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Fíjense, hasta ahora de testimonio está eso, lo que les decía, ¿verdad? Quedó como un testimonio en su cuerpo de lo que había sucedido aquella vez. Capítulo 33. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, ¿verdad? Agarra a las mamás, a las dos siervas con sus hijos y las hace un grupito. Luego agarra, dice la escritura, a Lea con sus hijos y las hace otro grupito, y más atrás se queda él con Raquel y con José, ¿verdad? Aún su familia cercana, ¿verdad? Su esposa, sus hijos, los separa él en grupitos, ¿verdad? Los separa en grupitos y va al encuentro de su hermano. Y puso las siervas y sus niños delante, luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Hasta entonces tenía 11 hijos, ¿verdad? Todavía no había nacido Benjamín. Parece ser que Raquel estaba embarazada de Benjamín en ese tiempo, en ese contexto, ¿verdad? Pero todavía no había nacido Benjamín. El más pequeño era José en ese momento. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Entonces vemos otra vez, ¿verdad? A un Jacob totalmente arrepentido, ¿verdad? E inclinándose 7 veces delante de su hermano, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, en total humildad, en total arrepentimiento, ¿verdad? En total pidiendo disculpas y perdón a su hermano. 7 veces se inclina delante de él, lo cual ya sabemos que significa totalidad en su arrepentimiento, ¿verdad? Nos recuerda lo que Dios hizo con Amán el sirio, ¿verdad? Para poder curarte, necesito que te zambullas 7 veces en el Jordán. Totalmente, te quiero zambullido ahí totalmente hasta el fondo 7 veces, totalmente muerto, ¿verdad? Para que naciera otra vez Naamán el sirio, dice la escritura, que como un niño, ¿se acuerda? Que con piel de niño, que cuando él salió de esa séptima zambullida, su piel era como de un niño, ¿se acuerda? Como que había vuelto a nacer. Y aquí vemos que algo similar hace Jacob, ¿verdad? Delante de su hermano, se postra 7 veces, ¿verdad? Disculpándose con él totalmente, ¿verdad? Haciendo teshuvá ahí con su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Pues vemos que dio fruto, ¿verdad? Todo eso que Jacob estuvo haciendo y clamando a Dios, humillándose, poniéndose a cuentas con su hermano, ¿verdad? Restituyéndole a su hermano, honrándolo, pero también buscando a Dios en arrepentimiento, clamando toda una noche agarrado de Dios, ¿verdad? Costara lo que le costara, aún le costó la cadera chueca, por así decir. Y vemos que Dios respondió. Y cuando se encuentra con su hermano, es un hermano con un corazón cambiado, ¿verdad? Con un corazón cambiado que corre ante él y lo abraza y lo besa. Recordemos que es un Esaú que estuvo viendo venir, ¿verdad? Los regalos de su hermano y sus disculpas y las actitudes de arrepentimiento. Y luego ve a su hermano realmente arrepentido y realmente haciendo votos de arrepentimiento. No solo de qué, no solo de labios para afuera, sino realmente viendo a su hermano cambiado también. Porque para su hermano también ese me hizo una treta.
se llevó lo mío, ese me engañó, es mañoso, ¿verdad? Ese también algo había trabajado el Señor en el corazón de su hermano, ¿verdad? De Esaú, viendo todo lo que, pero vio a su hermano diferente también, a un Jacob que no venía a quitarle, ¿verdad? A un Jacob que también había cambiado y que ahora, ¿verdad? Estaba comportándose también diferente con él. Y abrió sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió, son los niños que el Señor ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Vemos ahí, ¿verdad? Todos los esposos, todos los sobrinitos se presentan delante del tío y le presentan sus respetos, ¿verdad? Se inclinan ante su tío Esaú. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. ¿Verdad? Totalmente honrando ahí a su hermano en arrepentimiento, ¿verdad? Siendo sincero con su corazón y con sus actos, ¿verdad? Con su corazón y con sus actos, con su proceder, con lo que le está demostrando que está haciendo. Pues que con tanto favor me has recibido, ¿verdad? Acepta, te ruego, mi presente que he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío, e insisto con él. Y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor en Seir. Vemos que Jacob le dice, adelántate tú, ¿verdad? Porque no te puedo seguir el paso, ¿verdad? Por la familia que tengo, los animalitos están unos recién nacidos, otras recién paridas, ¿verdad? No puedo seguirte el paso, pero te voy a alcanzar allá en Seir, ¿verdad? Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, para que esto halle yo gracia en los ojos de mi señor, ¿verdad? Y volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob se quedó, ¿verdad? Con su familia, con los suyos, caminando lentamente hacia allá. Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y ahora vemos, ¿verdad? Un reposo que Jacob no había tenido en mucho tiempo, ¿verdad? Después de noches ahí de medio dormir, de pararse y hacer, de estar clamando al Señor, por fin llegó a un lugar donde con calma pudo acampar, ¿verdad? Hacer sus zucas y descansar, porque ya estaba en paz con ¿quién? Con su hermano, ¿verdad? Ya podía tener paz, dormir unas noches en paz, por fin, pero porque hizo lo que tenía que hacer, ¿se acuerda? Porque puso por obra lo que tenía que poner por obra. No solo clamaba a Dios, también ¿qué?
actuaba, ¿se acuerda? Con diligencia, como decíamos hace rato, a Dios rogando y con el palo dando, ¿verdad? Caminando en lo que él creía y de acuerdo a la voluntad de Dios, pero caminando en eso, actuando, ¿verdad? Actuando y rogándole a Dios, de la mano de Dios, aún humillado delante de Dios y humillado delante de su hermano. Y la cosa se había solucionado. Y ya por fin entonces pudo tener noches de Sucot, ¿verdad? Ya descansar en paz. Hasta dice ahí que le hizo chozas a los animalitos, ¿verdad? Cabañas y hasta todo a gusto ya. Gracias a Dios tuvo paz. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en tierra de Canaán. Cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó Elohe Israel. Vemos que Jacob, ¿verdad?, llega a la tierra de los cananeos, a un lugar que se llamaba Siquem, ¿verdad? Y ahí compra una tierra y que ahí el jefe ahí o rey, por así decir, ¿verdad? Es una persona que se llama Hamor o tal vez sea un título, ¿verdad? Y él llega a esa tierra de los cananeos y pone ahí una azúcar, ¿verdad? Una tienda, ¿verdad? Y erige ahí un altar. Y aquí va a haber un evento que nos deja mucha enseñanza también. Para todos, a todas edades, ¿verdad? Pero sobre todo, aquí jóvenes, ¿verdad? Hay que aprender una lección. Todos, también todos los grandes, todos tenemos que aprender, ¿verdad? Pero hago hincapié en eso. Recordemos que esto era en el trayecto que Dios le dijo a Jacob: sal con tu familia de donde estás y regrésate a la tierra de donde eras, ¿verdad? En ese trayecto va, en el plan de Dios, ¿verdad? En un camino que tenía meta, en un camino trazado por Dios y en un plan de Dios más grande todavía, ¿verdad? Porque sabemos que tenían que llegar ahí, luego multiplicarse y luego todo lo que iba a suceder y luego toda la historia para que al final de ahí llegara el Mesías, ¿verdad? Todo era parte de un plan. Y en ese trayecto del plan sucedió algo que pudo haber desviado al pueblo de Dios de ese plan, pudo haberlos desviado de esa meta. Y veamos cómo sucedió, cómo inició este asunto. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Lea, una de las esposas de Jacob, había dado a luz a Dina, ¿verdad? Una hija, ¿sí? Una hija, y a esta hija, ¿verdad? Esta muchacha, se le ocurrió que dejar el campamento e irse a meter a las ciudades cananeas, ¿verdad? Para ir a ver cómo le hacían allá, ¿verdad? Cómo viven, cómo se visten, a ver cómo están ahí las personas, a ver cómo viven allá. Y ahí empezó el drama, ¿verdad? Ahí empezó el drama. Porque Dina tenía casa, ¿sí o no? Tenía familia, tenía campamento, nada le faltaba, estaban ahí sus hermanos, estaba ahí su padre, estaba ahí el pueblo de Dios. Nada tenía que ir a hacer, andarse metiendo donde no debe meterse. Andar yendo a ver cómo viven allá. Ay, se visten diferente, a ver, ¿qué talla usan o qué? ¿Verdad? Ahí va a investigar, ¿verdad? A ver cómo son los jóvenes de allí, las de por allá. Es un decir, ¿no? Nada tenía que ir a andar investigando allá, ni mezclarse allá. ¿Tenía una meta, sí o no? ¿Iban de paso, sí o no? De aquí le dijo Dios, váyanse todos hasta acá. Aquí
porque la meta era que llegaran a ese lugar y la historia continuara en el plan de Dios. No tenía ella que andarse saliendo, yendo a ver qué hay más para allá. Y ahí empezó el drama. ¿Verdad? Ahí empezó el drama. Y fue a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, se acostó con ella y la deshonró. Fíjense qué necesidad había de todo eso. Pero su alma se apegó a la de Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y aquí vemos algo también. No solo las uniones entre hombre y mujer no son solo algo físico, también son algo ¿qué? Espiritual. De alma, por eso la escritura dice que se harán ¿qué? Uno. Porque es una unión completa en muchos sentidos, ¿sí? No solo física, también espiritual, también de psiquis, ¿sí? De mentalidad, de sentimental, de muchas cosas. Por eso se debe hacer como Dios dice. Y aquí vemos que hubo una unión ahí hasta espiritual entre ellos, ¿verdad? Pero no debió haber empezado así. Ella nada tenía que ir a andar yendo para allá. Tenía un camino trazado, la meta era otra y ya estaban en trayecto, ¿verdad? Así de sencillo era todo el asunto. Y se empieza aquí el drama, ¿verdad? Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a su hija Dina, y estando sus hijos con el ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. ¿Verdad? Jacob se entera, pero no espera que sus hijos regresen cuando tengan que regresar de sus labores, ¿verdad? Porque no iban aquí al patio, iban, cuando se dice que estaban en el campo con el ganado, es porque andaban en unas llanuras por allá, ¿verdad? Pastando a cientos de ovejas por allá. Entonces, y vemos que este muchacho va y le pide a su padre que le tome por esposa a ella, ¿verdad? La cosa cada vez se hace más grande. Y se dirigió Hamor al padre de Siquem, a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque se hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, ¿verdad? Este Siquem, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos, ¿verdad? Con el papá y con los hijos, ¿verdad? Se reunió ahí con el padre y con los hermanos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la des por mujer. Y vemos ahí, ¿verdad? Que el papá de este muchacho está hablando con el padre y con los hermanos. Porque delante de Dios los hermanos tienen autoridad, ¿verdad? Por eso dice vuestra hija, ¿verdad? Y emparentad con vosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. El plan de Dios era, de aquí salte y te vas para acá, porque Dios sabía lo que iba a suceder. Y ahora vemos que a raíz de esto se abre una puerta para otro plan, ¿verdad? Para un plan alterno. Fíjense, porque ya le están proponiendo que se queden ahí, que se hagan ¿qué? Parientes, dennos sus hijas, nosotros les damos las nuestras, otro plan. ¿Se dan cuenta? Todo lo que se estaba abriendo a raíz de eso. Un desvío del camino de Dios. Ya no se muevan hasta allá, quédense aquí. Y aquí van a tener todo también. Parientes, nos mezclamos, hacemos familia y todos contentos. Algo alterno al plan que Dios tenía.
y emparentar con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomar vosotros las nuestras. Habitad con nosotros, porque la tierra delante de vosotros está, morad y negociad en ella. O sea, ya no se vayan, ya no le sigan a donde van, quédense aquí. Aquí hagan negocios, aquí hay tierra, quédense aquí, hagan parentesco con nosotros. Vénganse a esta nueva vida. Tomad de ella posesión. ¿Quieren tierra? Miren, aquí hay tierra, les damos tierra de aquí. Aquí quédense. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y les daré lo que me dijeres. Aumentad el cargo mío, a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeren, y dadme la joven por mujer. ¿Verdad? Le está presentando un nuevo plan ahí, un nuevo plan de vida, diferente al que Dios tenía predestinado para ellos. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor su padre con palabras engañosas, ¿verdad? También los otros, ¿verdad? Querían vengarse y también los engañan a ellos, por cuanto amancillaron a Dina su hermana, y les dijeron: no podemos hacer esto con nuestra hermana, no se la podemos dar a hombre incircunciso, porque en nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, ¿verdad? Y así ya vamos a hacer, ahora sí vamos a poder emparentar. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos de vosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo, ¿verdad? Sí, pues sí nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Vamos a ser un pueblo, empiecen con, hagan eso de la circuncisión para que seamos todos un pueblo, ¿verdad? Y sí nos vamos a quedar con ustedes. Lo están contestando engañosamente también, ¿verdad? Por la venganza que tenían planeada. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre, ¿verdad? Ese hijo era el más distinguido, era el principal de la casa de su padre. Entonces Hamor y Sicón, el padre y el hijo, ¿verdad?, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron con los varones de la ciudad diciendo. Ahora vamos a ver el plan que tenía este Hamor y Siquem, ¿verdad? Vamos a ver qué plan tenían ellos. Fíjense hasta dónde iba a llegar el asunto. Estos varones son pacíficos, están hablando con los del pueblo, ¿verdad? Presentándoles el plan. Estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, o sea, van a comerciar, ¿no? Pues he aquí que la tierra es bastante ancha para ellos. Fíjense bien, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y le daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, que seamos un pueblo que se circuncide. Todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Pero veamos lo que dice aquí. Verso 23. Su ganado, o sea, lo que era de Israel, su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán ¿qué? Nuestras. Fíjense, hasta se iban a apropiar de todo eso. Fíjense el plan. Serán nuestras. Solamente convengamos con ello y habitarán con nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde iba a llegar eso? No iban a terminar el trayecto de Dios, no iban a llegar a la meta que Dios tenía destinado para ellos, se iban a quedar ahí, ¿verdad? Quietos ahí, ya perteneciendo ahí, mezclados, y todavía ya hasta sus bienes iban a ser de los otros también.
Fíjense, toda la tragedia que iba a suceder, contrario totalmente al plan de Dios. Todo lo que se iba a derivar de ese asunto. Fíjense, qué tremendo. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, estos eran los hermanos cercanos de Dina, digamos, porque eran los que procedían igualmente de Lea, ¿verdad? Eran sus hermanos de mamá, pues, por así decir. Tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. ¿Verdad? Los hermanos cercanos fueron los primeros en ir, ¿verdad? Y tomar venganza. Obviamente no iban solos, ¿verdad? Al decir que iban, pues iban con sus sirvientes, ¿verdad? Ellos también tenían sus hombres, por así decir, ¿verdad? Y entraron a la ciudad y aprovechando que los otros estaban débiles, lastimados, pues empezaron a matarlos. Los hijos de Jacob vinieron a los muertos, ¿verdad? Los demás hermanos se unieron después y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas y asnos y lo que había en la ciudad en el campo. Y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos los hijos, a todos los niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido mi casa y yo. Pero ellos respondieron: había de tratar él a nuestra hermana como a una cualquiera, ¿verdad? Una ramera, dice ahí. Jacob vemos que se preocupó porque dijo, pues ahora todos los de esta región, ¿verdad? Van a querer tomar venganza, pues y ahora a ver cómo me defiendo, ¿verdad? Contra todos estos. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Señor que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Otro capítulo más de angustia, ¿verdad? Ya se había librado de un capítulo de angustia y ahora otro en el trayecto. Pero ¿a raíz de qué? De algo que no se debió haber hecho, ¿verdad? De algo que el día que Dina se le ocurrió ir para allá. Ya estaba todo tranquilo, ya iban en paz de camino. Ya por fin su papá había descansado en Sucot. Y ahora otra novela más de angustia. Fijémonos lo que ocasiona nuestros actos. Como lo que ya hemos dicho muchas veces. Lo que yo haga repercute también en otros. Claro que va a repercutir en otros. Primeramente en los más cercanos a mí y mi familia. Claro que sí. ¿Verdad? Claro que sí. Todo esto no tenía por qué haber pasado. Hasta el plan de Dios estaba en riesgo, ¿se dan cuenta? Hasta el plan de Dios estuvo en riesgo de haberse desviado de lo que Dios sí quería hacer. Ay, Señor, ¿por qué me metes en esto? No. Yo tenía otro plan. Tú eres el que te metiste en este asunto por andarte desviando ahí, yendo a ver allá. Con tus amiguitas allá, amigos. No. Muchachos, Dios es celoso y tiene un plan. No necesitan andar buscando en otro lado lo que Dios tiene. ¿Sí? Lo que Dios tiene. Dina tenía pueblo, tenía familia, tenía campamento, tenía todo. ¿Verdad? Nada tenía que andar haciendo fuera de esos límites puestos por Dios. En este nuevo capítulo de angustia, ¿verdad? En este nuevo capítulo de angustia, ahora Jacob, con este nuevo problema,
Dios se acerca a Jacob y le dice, levántate y sube a Betel, quédate allí y haz un altar al Dios que se apareció a ti cuando huías de tu hermano Esaú. Dios tiene misericordia y le dice, así como en el capítulo pasado, ¿verdad? Que estabas huyendo de muerte y cuando huías primeramente a tu hermano, aquella vez que escapaste de él hace quién sabe cuántos años, ¿te acuerdas que yo te ayudé? Vuelve a recurrir a mí, ¿verdad? Yo soy el mismo Dios que aquella vez te ayudó. Palabras reconfortantes, ¿verdad? Para un padre que nomás está de un problema a otro, ¿verdad? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, otra vez vemos a Jacob, a Dios rogando y con el palo dando, otra vez, el mismo Jacob, actuando de la misma manera, tomando el liderazgo y el papel en su familia, porque Dios al que le hablaba era el Padre, ¿se acuerda? Lo que estamos viendo, tratando con Jacob, con él trata, él es la cabeza. Y vemos a ese hombre tomando ese papel de cabeza. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y allí haré un altar para el Dios que me respondió en el día de mi angustia. Vemos a un padre dando instrucciones, ¿verdad? A ver familia, júntense todos aquí y vengan para aquí lo que no deben tener en sus vidas. Órales. Todos los ídolos que tengan, sáquenlos, échenlos para acá. Porque estamos en una situación tremenda. Y vamos a buscar a Dios, pero lo vamos a buscar estando ¿qué? Limpios. Limpios. Algo había aprendido Jacob de todo ese peregrinar con todas esas desgracias y todo ese trato de Dios. Y lo estaba ahí ejecutando. A ver, júntenseme todos hijos y tráeme a los siervos que me cuidan las vacas, a todo, a ver mujeres, ustedes 4 se me sientan ahí, ¿verdad? Y a ver, quiero a los 11 aquí, por así decirlo, y todos, y a ver, porque vamos a ponernos a cuentas con el Señor, y échenme para acá lo que tengan que echarme, todo lo que no debe estar en sus vidas, entréguenmelo ahorita. La cabeza, el representante de Dios, la autoridad ahí, el sacerdote. Y no crean que era como ahora que, ay no, papá, no te voy a dar el celular. No. Acá, échenlo para acá. Aquí mando yo, aquí manda la cabeza y quiero que estén presentaditos bien delante del Señor. Los quiero limpiecitos delante del Señor. Todo lo que traigan en su corazón, lo que saben que no deben traer, lo que saben que tienen que entregar, lo que saben que no es correcto en sus vidas, de una vez a ponerse a cuentas ahorita. Y límpiense. Y cámbiense ¿qué? ¿Qué es símbolo de qué? De despojarse de lo que se tienen que despojar. ¿Verdad? De lo que esté sucio, lo que esté manchado. Cámbiense y vístanse nuevecitos, limpiecitos. Renuncien a lo que tengan que renunciar. Y vamos a buscar al Señor. Y nos vamos a levantar todos juntos y vamos a ir al monte ese, ¿no? Vamos a ir a buscar al Señor. Y voy a hacer un altar. Voy a interceder por todos ustedes, por toda la familia. Mañana tempranito nos vamos todos. Vemos ese tipo de padre ahí, ¿verdad? Ese tipo de liderazgo de padre ahí. Y claro que también los hijos respondiendo, ¿verdad? La familia. Porque ya lo hemos aprendido que todos, hasta los sirvientes, le daban ¿qué al padre? Honra y respeto, ¿verdad? Sí, Señor, lo que usted diga, ahí está. Quiero esto, órales. Y es más, tanto te amo que si no soy tu hijo, mira, ¿qué? Taládrame el oído para que ya sea para ti para siempre, ¿se acuerda?
Tanto así era el apego, el respeto, la obediencia, ¿verdad? Hacia el padre de familia. Y el padre cumpliendo su papel, ¿verdad? Y vemos que ante eso Dios respondió. Ante eso Dios respondió. Y al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ya Jacob, conociendo bien a Dios, en agradecimiento de cómo ha sido Dios, de tanto que lo ha librado, no, pues poniéndose al 100 ahí el Jacob, ¿verdad? Dios me ha respondido, Dios me ha ayudado, ¿cómo no voy a poner orden aquí? ¿Cómo no voy a ponernos a cuentas con Él? ¿Cómo no voy a llevarme a todos ahí a ponerle un altar al Señor? ¿Verdad? Si tantas cosas que Él ha hecho por mí. Así dieron a Jacob, fíjense, todos los dioses. Nadie dijo, no, este es mío. Ay, te estás metiendo en lo mío, en mi individualidad. No, 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 no. Órales. Todos bien cuadrados con la autoridad que representa a Dios. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Agarra todo el papá, lo agarra y órale, se deshace de ello, ¿verdad? Donde nadie sepa dónde están. Los voy a esconder ahí donde nadie sepa, para que luego no le anden esculcando, no anden buscando, ni lo voy a fundir para hacer algo nuevo de, no, no, no. Cuello eso, ¿verdad? Cuello, órale, se agarró ahí las tablets, todo. Agarró todo ahí y órale, ¿verdad? Las tiró ahí en un hoyo ahí. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había alrededor y no persiguieron a los hijos de Jacob, ¿verdad? Y el Señor le respondió y lo protege trayendo miedo a sus enemigos, ¿verdad? Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán y está en Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, pues fíjense, todas las almas que dependían de él, ¿verdad? Todo el peso que él traía en sus hombros. Y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, una sirvienta de Rebeca, ¿verdad? Una como de las capatazas, por así decir, ama de llaves, algo así, ¿no? De Rebeca, ahorita se me va la palabra. Y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacuc. Apareció otra vez el Señor a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo el Señor, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y vemos al Señor, ¿verdad? Ratificándole ese nombre que se le había dado, fortaleciéndolo, ¿verdad? Afirmándolo en esos momentos de angustia. También le dijo el Señor, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él el Señor del lugar donde había hablado con él. Y vemos, ¿verdad? En esos momentos de angustia donde él piensa que podrían hasta morir, el Señor le dice, no van a morir, multiplíquense, ¿verdad? La historia no se ha acabado aquí. Va a haber una historia para ustedes, así que ten paz, ¿verdad? Ten paz, no van a morir en esta situación. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar que Dios se había hablado, donde Dios le había hablado, Betel. Después partieron de Betel y había
como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, ¿verdad? Porque parece ser entonces que ella iba embarazada de Benjamín. Fíjense, todo ese trayecto, ese sube y baja, iba embarazada Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo, porque ya había nacido José, ¿verdad? Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Y vemos aquí, ¿verdad? A Raquel, que ya ahora sí que con su último suspiro le pone un nombre tan feo al hijo, ¿no? Le puso hijo de mi tristeza. ¿Qué culpa tenía el niño, verdad? Ya con su último suspiro, ¿verdad? Pues ante esa labor de parto, yo creo que sufrió mucho, ¿verdad? Sufrió mucho y sentía que se iba a morir por eso, le pone ese nombre, ¿verdad? Pero vemos aquí otra vez, ¿verdad? Interviniendo al padre a tiempo aquí. Mas su padre lo llamó Benjamín, ¿verdad? Qué bueno que no le dejó Benoni, que quiere decir hijo de la mano derecha. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Vemos, ¿verdad?, que Isaac se queda con Benjamín, ¿verdad? Le nace su último hijo, hijo de Raquel. Le cambia el nombre, ¿verdad?, por Benjamín, y se queda al mando, ¿verdad?, de sus hijos, de los hijos José y Benjamín, ¿verdad?, que eran los hijos de Raquel. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, ¿verdad? Y ahí Rubén comete un acto corrupto, ¿verdad? Algo que no tenía que haber hecho. Toma una de las concubinas de su padre, ¿verdad? Cuando lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón y Leví, que fueron los dos que entraron a la ciudad, ¿no?, a vengar a Dina, hijos de Lea, y Dina era hija de Lea. Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, era madre de Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, la cual era madre de Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Después vino Jacob hacia Isaac su padre en Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue sepultado a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Oigan, ¿se acuerda todo cuando empezó el drama? Que él creía que iba a morir pronto. Y fíjense todo lo que pudo haberse ahorrado si se hubieran hecho las cosas correctas. Porque no murió ahí, todavía vivió hasta los 180 años. Esos sucesos habían pasado hace más de 40 años atrás, tal vez 60 años, haciendo cuentas. Isaac todavía se aventó muchos años más de vida.
sí ya ciego, ¿verdad? Sí ya cegado, pero pudo al final estar con sus dos hijos, ¿no? Los sepultaron ellos, con Jacob y Esaú. Pero fíjense bien todo el drama que pasó desde aquel momento en que se hicieron malas cosas. Ni siquiera se iba a morir. Ni siquiera se iba a morir Isaac esa vez. Él creía porque se ha de haber sentido mal, débil, ya no veía. Y acuérdense que él dijo, moriré, ¿verdad? Tampoco estaba seguro cuándo. No dijo, me voy a morir mañana. Y la esposa, ay, ya corre, le hace esto. No era así el asunto. No era así el asunto. Todavía vivió hasta los 180 años. Pero fíjense, todavía se aventó hasta 180 años, casi 2 siglos, y pudo ver a sus dos hijos reconciliados. Ya no los vio la mamá, ya no estaba, ¿verdad? Ni modo, desgraciadamente no le tocó ver esa parte, ¿verdad? Que gracias a Dios no pasó lo que pensaban que iba a pasar, ¿verdad? Que uno iba a matar al otro, gracias a Dios no pasó así, ¿verdad? Se arreglaron las cosas y todo estuvo bien. Pero a Isaac le tocó ver por lo menos a sus dos hijos reconciliados. Bueno, no ver, ¿verdad? Pues no veía, pero ahí, ¿verdad? Ser sepultado por ellos. Yo creo que si candidamente todo lo que hicimos y no era necesario, ¿verdad? Todo lo que pasó. Fijémonos bien cómo cuando hacemos algo en desorden fuera de la voluntad de Dios, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias, va a haber tragedias, va a haber personas lastimadas, vidas dañadas, muchas cosas puede haber por no hacer las cosas como sí deben ser y sujetarnos a eso. Sujetarnos a la cabeza en la familia, el esposo, el papá en la cabeza. Las cosas se den en orden. Y va a ser para bien siempre. Y lo contrario va a ser para mal. Algo va a pasar. Algo va a salir mal. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Y fíjense, él que no había tenido culpabilidad en el asunto, fue el que al final pudo ver a sus hijos, ¿no? Reunidos. Bueno, hasta el Señor le concedió eso, fíjense. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó por mujer de las hijas de Canaán a Ada, hija de Edom Eteo, y a Joilabama, hija de Aná, hija de Sibeón Ebeo, y a Basemar, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú y a Elifaz, y Basemar dio a luz a Reuel, y a Jolibama dio luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán. Y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni en la tierra donde moraban los podía sustentar a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú,
Elifaz, hijo de Ada, mujer de Saúl, Reuel, hijo de Basemat, mujer de Saúl. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefín, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella le dio luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Saúl. Los hijos de Reuel fueron Nahar, Será, Samá, Misa. Estas son los hijos de Barsemat, mujer de Saúl. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Saúl, hija de Ana, que fue hijo de Sebeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalam y Coré, hijos de Saúl. Estos son los jefes de entre los hijos de Saúl, hijos de Elifaz, primogénito de Saúl. Los jefes Temán, Omar, Sefo, Serás, Coré, Gatam y Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijos de Saúl, los jefes de Nahar, Será, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Barsemá, mujer de Saúl. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Saúl, los jefes de Jeús, Jalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Saúl, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Saúl y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra. Lotán, Sobal, Sibeón, Ana. Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Jori, Germán y Timna, y fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Mahanat, Ebal, Sefo y Cham. Y los hijos de Sibeón fueron Najá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sibeón su padre. Los hijos de Ana fueron Disón y Aholibama, hija de Ana. Estos fueron los hijos de Disón, Erdán, Esbán, Irrán y Querrán. Estos fueron los hijos de Eser, Bilhá, Sabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Lis y Aram. Disón, Eser, Disán, y estos fueron los jefes de los Oreos, por sus mandos en las tierras de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase Israel, que reinara rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. El nombre, y murió Bela, y reinó en su lugar Jobat, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab, y en su lugar reinó Husam, de la tierra de Temán. Murió Husam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Y murió Hadad, y en su lugar reinó Simila de Masreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl, y en su lugar reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Hadad en su lugar. Y el nombre de su ciudad fue Paú, y el nombre de su mujer Madhatabael, hija de Matred, hija de Matzab. Estos pues son los nombres de los jefes de Saúl, por sus linajes, por sus lugares, por sus nombres. Jimna,
Alba y Jeter, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Misar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Muy bien. Pues muchas cosas, ¿verdad? Podemos aprender de esta parashá, ¿verdad? Y le damos al Señor gracias por este tiempo. Vamos a hacer una oración para pasar a lo siguiente. Señor, te damos gracias por este día de Shabbat, por lo que nos estás enseñando. Ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra en nuestras vidas. Porque hoy vimos a un Jacob actuando, Señor, poniendo